¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Distrital cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación, llegando a muchos hogares en su distrito 22, el que por supuesto recorre el diputado Mario Venegas, y decir en mi distrito, yo no soy político, soy conductor. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Debo decir que bien, por cierto, pero comprenderás que en los momentos que vive el país y que... Complicado. Del último programa lo anunciamos, conversamos de distintos temas, ya se estaba sintiendo el asunto, pero esta semana ha sido bastante complicada, sobre todo para esos miles de chilenos que han salido a manifestarse a las calles, diputado Venegas. Una desigualdad que usted muchas veces la ha dicho. Efectivamente, yo recién alguien en la calle me gritaba y me decía, ¿no es cierto?, indigente, y me decía por culpa tuya. Y la verdad es que uno tiene que hacer un mea culpa, es decir, nosotros estamos en el foco de la rabia contenida por estas desigualdades y abusos que se han dado, ¿no es cierto?, en el país. Ahora bien, así como reconozco aquello, y yo en su momento pedí disculpas por una frase maldicha, por una frase que sacaron de contexto, esto simplemente sirve como ejemplo para explicar algo que nosotros a lo largo de todos estos programas que venimos haciendo desde hace tantos años, hemos venido denunciando y que no hemos sido suficientemente escuchados. Y es que las desigualdades profundas que hay en este país, que lo ubican entre los países más desiguales del mundo, no tienen que ver con el rol que nosotros jugamos, y eso es lo que yo traté de explicar. No es nada. Si usted quiere mirar situaciones, ¿no es cierto?, en materia de ingresos, claro, por supuesto que el salario mínimo es insuficiente, claro, por supuesto que son insuficientes las pensiones, pero la responsabilidad es nuestra. La única responsabilidad que puedo asumir y que tenemos que asumir todos es nuestra incapacidad para tener la fuerza suficiente de convencer a los sucesivos gobiernos de que había materias urgentes que realizar y que no se hicieron, como la reforma de las pensiones, por ejemplo, pero un cambio estructural al sistema que se hizo en dictadura. Recuerden ustedes que el sistema de AFP fue a través de un decreto, se llama Decreto 3500, en dictadura, cuando no había Congreso, cuando no había... Y que no olvidemos, porque la gente tiene memoria corta, que durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se hizo una reforma previsional que, entre otras cosas, creó, por ejemplo, la pensión básica solidaria garantizada por ley, que es insuficiente, pero tenemos que recordar que no había antes de esa ley, que se mejoró las pensiones más bajas a través de lo que se llama el pilar solidario, pero no se tocó la esencia de los abusos como, por ejemplo, las tablas, ¿no es cierto?, de mortalidad, que las calculan a más de 110 años, lo hemos dicho en otros programas, o las comisiones altísimas que nos cobran en la AFP, en fin. Precisamente por eso yo lo explicaba en programas anteriores, no estoy de acuerdo con el proyecto de ley que envió el gobierno en esta materia, porque es insuficiente. Como no estaba de acuerdo con la reforma tributaria, por eso la Cámara se rechazan tanto este tipo de proyectos y nunca se puede lograr avanzar, diputado Venegas. ¿No se ponen de acuerdo todos los parlamentarios en el Congreso? No es posible, porque si tú quieres de verdad ayudar a los que menos tienes que hacer una cuestión que es de toda justicia. La reforma tiene que pagar más los que tienen más. No le puedes cargar. Si todos los gastos que el Estado hace se financian con impuestos. ¿Y qué le pareció el discurso del presidente Sebastián Piñera anunciando, por supuesto? Pobre, insuficiente. Insuficiente, son medidas parches, que no van al fondo, que no van a la estructura. Por ejemplo, porque ahora es fácil, pero no es ni siquiera con un tema todos saben que yo no soy, ¿no es cierto?, parte de este gobierno, que no era el gobierno que yo quería para Chile. Pero hoy día las circunstancias no están para darse esos gustitos, a mi juicio. Cuando el presidente anuncia que va a dejar sin efecto esta alza de 30 pesos en el metro, que ya es alta 800 pesos para la gente de Santiago. No cambia
el problema de fondo, que es la ley que tiene una forma de calcular las tarifas del transporte público que es injusta. Bueno, esta protesta comenzó con esta alza de los 30 pesos, donde los estudiantes se toman el transporte público, en este caso el metro de Santiago, y fue la gota que rebalsó el vaso, diputado Venegas. Yo creo que como en todo, si uno estudia la historia solo de Chile, el año 1949, creo que lo dijimos en el programa pasado, hubo una revolución que se conoce como la Revolución de la Chaucha. En esa ocasión, en el gobierno aumentaron en 20 centavos de peso de esa época, que se le llamaba chaucha eso, en 20 centavos el valor del pasaje, y quedó la grande. Se conoce en la historia como Revolución de la Chaucha. Cuando el año 1925, ¿no es cierto?, hubo lo que llamaron ruido de sables, una sonada de la oficialidad joven del ejército, se pudieron impulsar muchas leyes sociales que la oligarquía, que los verdaderamente poderosos que manejan el país, que claramente no soy yo soy un diputado, va entre 155 hoy día, ¿ya? Los que tienen el poder económico tienen que entender, los que son dueños de las administradoras, que ya no pueden seguir ganando lo que están ganando, que no pueden, y que tienen que, ¿no es cierto?, distribuir de mejor manera, ¿ya? Y generar, ¿no es cierto?, utilidades que permitan pensiones de mejor calidad. Para eso tienen que modificarse esa ley. Lo hemos intentado muchas veces y siempre hay parlamentarios. Los ministros de Estado, en este caso como de Transporte, ¿tienen un grado de responsabilidad con los dichos que han dado a conocer en el último tiempo? Sí, claro, todos. Hoy día, si hay algún aprendizaje que yo en particular... Es que todo el mundo está pidiendo disculpas hoy en día en el gobierno. Claro. Las redes sociales es una realidad que no existía hace 10 años, en la forma en que está hoy día. Esta maravillosa, ¿no es cierto?, convocatoria de millones de chilenos que salieron ayer, ¿no es cierto? 1.500.000 decían. 1.500.000 en Santiago nomás. En Santiago. Y el resto del país, enormes. Mucha gente. Entonces, digo, hoy día las redes sociales, el celular, ¿no es cierto?, el Twitter, el Instagram, el Facebook, permiten... Claro, ver noticias al instante, compartir videos. No, y además permiten hacer que algo, sacarlo de contexto, y una de las cosas que hoy día nos tiene sumido en un problema son las noticias falsas, lo que te he dicho. Yo dije en el contexto de estar defendiendo precisamente a la clase media, de estar denunciando la desigualdad enorme que existen, ¿no es cierto?, respecto de los que verdaderamente son los ricos, que es el 1% del país, el 1%, que es dueño de prácticamente todo el país, se apropia de más del 30% del PIB, Producto Interno Bruto, de todo lo que nosotros los chilenos producimos, un 1% se lleva el 30%. Entonces, esa es la que hay que combatir. Pero para eso, los diputados y los senadores solo podemos, ¿no es cierto?, aprobar las leyes y tratar de modificar las leyes que los gobiernos nos envíen, porque la Constitución y la ley nos prohíbe el que nosotros podamos presentar proyectos que tengan costo para el Estado. ¿Esos proyectos ustedes los fiscalizan en la Cámara de Diputados? O sea, los estudiamos, los tratamos de perfeccionar, tratan de mejorar negociamos lo claro, más que podemos con el gobierno de pero turno, luego pasa al Senado, tengo entendido, la mayoría como Cámara de Revisora. El Senado lo que cumple es el rol de Cámara Revisora. Si hay algo que en la Cámara de Diputados quedó mal, que no se pudo llegar a acuerdo, la típica de los gobiernos, a nosotros en la Cámara nos dan un poquito y allá en el Senado, ¿no es cierto?, dan otro poquito, y ahí, ponte tú, reparten para quedar bien naturalmente con los senadores, pero esa es la tarea del Senado, Cámara Revisora de los proyectos de ley que se discuten. Bueno, esta semana ustedes tuvieron bastante trabajo, se vota el proyecto de las 40 horas, ¿qué le parece en relación a...? Eso pasó a salas para ser revisado nuevamente antes de pasar al Senado. A la comisión técnica de trabajo, porque claro, el proyecto, todo el mundo, ¿no es cierto?, entiende que especialmente en las ciudades grandes, es necesario que la gente pueda disponer de más tiempo. ¿Cómo ve usted, diputado, ese tema de las 40 horas? ¿Va a haber problemas, como anuncian algunos? Se aprobó, pero lo que hay que hacer... ¿Es un gran proyecto? Es un proyecto que... ¿O puede tener sus problemas con la PYME, ya, con las pequeñas y medianas empresas?
Que son las que más abundan en nuestro país. Y las que generan todo, la mayor claro, cantidad de empleo. Son aproximadamente 1.200.000 empresas que caen en la categoría de pyme, pequeña y mediana empresa. Y esas generan aproximadamente el 80% de los puestos de trabajo. Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar a eso, pero con la gradualidad que permita que la empresa pequeña se ponga, ¿no es cierto?, vaya adecuándose a esta reducción de jornada sin que implique, ¿no es cierto?, un impacto muy importante en su estructura de costo que terminen quebrando, si el punto es que pudieran quebrar. Porque si tú le sumas, el costo, estiman los economistas, de la reducción de jornada en 5 horas a la semana puede representar un costo entre 15 y 18% de costo para el empleador, porque finalmente eso es lo que va a tener que hacer. Y ese aumento de los 50.000 pesos que va a paliar en parte el sueldo mínimo, ¿cómo lo va a hacer el gobierno, diputado Venegas? Bueno, ahí hay un tema, viste que hay una mirada, hay muchos que dicen, bueno, pero este es subsidio para los empresarios. Claro, ¿cómo se va a pagar ese subsidio? O sea, la pregunta que con nos la hacemos plata, todos. con la plata de los impuestos de todos nosotros. Entonces la pregunta Pero ¿cómo es, la van a hacer llegar, en este caso, a las pymes, por ejemplo? O sea, a esa empresa, por ejemplo, bueno, de familia que tiene contratadas 4 o 5 personas. anunciaron, ¿no es cierto?, solamente la idea. ¿O la va a asumir, en este caso, el propietario y después va a haber algún descuento? No sé. Es que no han enviado el proyecto de ley. Ya, perfecto. Entonces tenemos que esperar el proyecto de ley para ver cómo. Lo que ha dicho el presidente es que va a subir el salario mínimo, que hoy día está en 301.000 pesos a 350.000, y que eso a 49.000 pesos diferencia la pondría el Estado. Subsidio del Estado, ojo, que no es un tema que vaya a pagar los empresarios. Entonces, digo esto solo porque esa plata tiene que salir de los impuestos que recauda el Estado. Y al salir de ahí, obviamente, se resta por otro lado. Habrá otra cosa que se tendrá que dejar de hacer, sino el dinero, ¿no es cierto?, a menos que... ¿Pero va a ser gradual o va a ser al tiro? ¿Cómo se ve el No nos han mandado el proyecto. Perfecto. En el tema de la dieta parlamentaria, ¿usted está de acuerdo, diputado Venegas, con bajar la dieta parlamentaria? Hoy día las circunstancias nos obligan a hacer un gesto, a hacer una señal en esa dirección. No tengo la convicción de que en el largo y mediano plazo sea lo mejor, por varias razones que están estudiadas, ¿no es cierto?, pero hoy día no nos queda más alternativa que hacer una señal en ese sentido. No resuelve nada significativo en términos de que ese ahorro no resuelve ningún problema significativo de los que hay que abordar, como mejorar las pensiones, mejorar el salario mínimo, mejorar los recursos para la salud, etcétera, pero es necesario y por eso votamos todos. Antes de esta gran masa de movilizaciones que se ha realizado en nuestro país, el fondo de todo eran las pensiones. La gente ha protestado bastante, por eso ha salido a las calles a manifestarse, pero pareciera que no se está tocando mucho ese tema, diputado Venegas. A mí, desde mi humilde punto de vista, se ha tocado más otros temas como lo que tiene que ver con el aumento de los pasajes, ¿cierto? El mismo caso de bajarle la dieta a los parlamentarios y otros temas más, como por ejemplo disminuir la cantidad de parlamentarios en el Congreso, que la presidenta Michelle Bachelet en su gobierno aumentó de 120 a 155, sí, y de 38 senadores a 55 senadores. Sí, señor. Entonces ahora se está viendo ese tema también. ¿Qué el gobierno actual, ese es dos proyectos que presentaron diputados de gobierno. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con esta modificación, que fue una modificación que se hizo para cambiar el sistema electoral, para pasar de un sistema que era binominal, que heredamos de la dictadura, ¿no es cierto? ¿Usted en su comienzo estuvo de acuerdo en eso o no le parecía bien? ¿Quién? Usted como diputado. Cambiar el sistema cuando electoral... Cuando se aumentó de 120 a 155. No. Porque lo aumentó también sus comunas. Antes son 8 comunas, en la provincia de Vallejo pasaron a 16. Claro, yo creía que era necesario cambiar el sistema electoral, terminar con el binominal e ir a un sistema electoral de proporcional corregido, que se llama. Hay distintos sistemas, pero finalmente proporcional. Pero yo creo que el aumento parlamentario y el redistritaje significó, no me gustaba porque al final termina beneficiando a las grandes urbes, como por ejemplo la región metropolitana, como por ejemplo el Gran Concepción, como por ejemplo el Gran Valparaíso, pero no necesariamente beneficia a las regiones, entre otras cosas porque la labor parlamentaria se hace más compleja, es más difícil, ¿no es cierto?, atender bien 16 comunas que 8,
Claro. ya, y con recursos disminuidos, porque efectivamente han disminuido, porque eso se hizo además sin aumentar en nada los recursos de la corporación, Cámara de Diputados. Entonces, las asignaciones y todas esas cosas, efectivamente. Quiero decirle una cosa importante también aquí. Cuesta entre todo este griterío de lo que está en las manifestaciones y la gente enojada y todo, decir, pero nosotros hace como exactamente 5 años que no tenemos reajuste de la dieta parlamentaria, como un gesto precisamente para ir acortando la brecha entre una dieta que para el común de la gente es alta, comparándola con el salario mínimo, por cierto, pero que no ha sido suficiente, ¿me entiendes? 5 años aproximadamente. Nosotros además tenemos el impuesto más alto que paga cualquier contribuyente, 40% de impuestos. Una persona natural, un profesional, un médico, un abogado, un arquitecto paga el 35% de global complementario. Entonces, ahí hay que hacer una serie de ajustes que en definitiva, pero te vuelvo a insistir, creo que nosotros por eso votamos a favor. Circuló por ahí una noticia falsa que uno había votado, era todo mentiras falsas de las que andan en las redes. Recién se votó el día miércoles, creo, el miércoles, y fue unánime, todos votamos, y ahora se fue a la comisión, la idea de legislar, se fue a la comisión para ver los detalles, el porcentaje, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Perfecto, diputado. Volviendo a las movilizaciones que partieron el día viernes, ¿cierto? Masivamente se desata esta protesta en Chile, se inicia el toque de queda en ciudades importantes, Temuco, Concepción, Valparaíso, Santiago. ¿Qué le parece a usted que haya salido los militares y los videos que se han Es una cuestión muy discutible. Yo creo que el gobierno se equivocó, el presidente Piñera ha mostrado una incapacidad grande, está como aturdido, como incapaz de reaccionar adecuadamente. Porque mira, revisemos con qué partió esto. Partió con una evasión masiva del metro de parte de estudiantes secundarios. ¿Qué es lo que hacían los cabros? Pasaban por encima o por abajo. Claro. Eso se podía haber controlado de manera inteligente, ¿no es cierto? Negociando con los cabros, por ejemplo, llamándolos a conversar, esa es capacidad política, llamándolos a encontrar una solución. Podría el presidente por un simple decreto haber bajado ese mismo día el alza, lo podía hacer, no necesitaba mandar una ley, lo hizo simplemente para poner el foco allá en el Parlamento y sacarlo de la moneda. Él, así como lo subió por decreto, podía bajarlo por decreto. ¿Habríamos tenido lo que tenemos hoy día? El incendiado, ¿no es cierto?, 40 estaciones del metro, no sé cuántas son, ¿no es cierto?, las 360 supermercados saqueados, unos cuantos quemados, y toda esa destrucción que se ha generado efectivamente, marginalmente, a estas protestas legítimas que yo apoyo, que yo encuentro que era bueno que el país despertara, como dicen, ¿no es cierto?, para exigir mejoras, yo en eso no se equivoquen, ¿ya? Pero creo que él se apuró. Manejó mal los mandó a reprimir con carabineros, eso enardeció a la gente, a los papás, ya no eran los alumnos solamente, después llegaron los universitarios, llegaron los adultos y quedó la escoba. Y después, apuradamente otra vez, llega y decide estado de sitio y saca a los militares a la calle. No puede. Esto, un presidente que actúa con sabiduría debe entender que los militares no están preparados para mantener el orden público, ellos no están preparados, no tienen los elementos, no están entrenados para eso están entrenados carabineros. Ellos pudieran perfectamente haber salido a proteger, ¿no es cierto?, la infraestructura pública y privada estratégica, por ejemplo el mismo metro. Claro. Las estaciones de terminales, los supermercados, ¿no es cierto?, aquello estratégico. Pero sacarlos a la calle como para que colaboraran con la mantención o más bien reprimir la manifestación fue un error gravísimo que fue como apagar el fuego con benzina. Y hay que tener las consecuencias, se desbandó y hoy día yo creo que la protesta
que partió muy violenta inicialmente, con mucha destrucción, tomó su cauce más ciudadano y ayer, por ejemplo, ¿no es cierto?, en 1.500.000 marchando pacíficamente por todo Chile, solo en Santiago casi 1,5 millones, dicen algunas estimaciones, y a lo largo de Chile, bueno, es una llamada de alerta a todos, al gobierno, pero el gobierno y a todos nosotros también. Esto no viene aconteciendo ahora, sí viene de hace mucho tiempo, con los asaltos, con la gran cantidad de delincuencia, los robos, los portonazos, la falta de respeto a la autoridad que se ha perdido tremendamente. Me da la sensación a mí como humilde ciudadano que hoy nadie respeta a la institución de Carabineros. Bueno, porque eso se explica porque en el lado se han producido hechos como toda la corrupción que se ha denunciado, ¿no es cierto?, el robo del dinero, 30.000 millones, ¿no es cierto?, los actos repudiables en que Carabineros han caído, que se han sumado a actos delictuales, se han confundido con los narcos, la situación como han manejado, ¿no?, así que aquí en nuestra región. Pero esta situación no se enfoca tan solo ahí, sino que también en salud, en Pero educación. ¿Sí? O sea, es una sociedad que hoy en día está bastante enojada. Mira, sociológicamente esto se explica por dos razones. El gobierno de Piñera llegó al poder con dos promesas fundamentales. Uno, que vendrían tiempos mejores, que se mejoraría la economía del país. ¿Te acuerdas cuando hablaba crearemos 1 millón de nuevos empleos, mejor remunerados, etcétera? Y luego se acabó la fiesta, ¿no es cierto?, y el combate a la delincuencia. Fracasó en las dos. Y donde a la gente más le duele es la parte económica. Si al final todo esto tiene un trasfondo económico, porque la gente ve que se encarecen los remedios, los alimentos, todo, y esa pretendida tiempos mejores en lo económico no han llegado. Pero en lo económico, diputado Venegas, por ejemplo, si nosotros subimos los sueldos, ¿cierto? Pero sí por el costo de la vida también, po. Bueno, ahí está el punto. Porque resulta que si mantuviéramos el costo de la vida y subiéramos los sueldos, todos estaríamos... La gente viviría un poco mejor. Claro, porque la mayoría de las veces que suben el sueldo, sube el gas, sube la benzina, sube la harina, suben los insumos básicos, los servicios al público. Pero eso no es culpa nuestra ni de los políticos. Ahí está el mundo empresarial en donde hay que regular de mejor manera. Por ejemplo, hasta Mañalich, que viene del mundo, el ministro de Salud, que viene del mundo de la empresa privada, él era gerente de la clínica Las Condes, dijo, cada vez me convenzo más que en materia de remedio hay que fijar precios. Y esta concepción neoliberal en lo económico tan a la ultranza propia a los gobiernos de derecha les impide ver que hay áreas que son muy sensibles, como por ejemplo, ¿sabéis que estaba preparado para anunciar un aumento del 9,2% del costo de la energía eléctrica? Cuando era Chilectra era más barata, ¿eh? Claro. Mucho más barata. Porque está en manos de privados. Claro. Y entonces el chileno no sabe cómo calculan y por qué le suben y hacen trampa, como lo de los medidores inteligentes, ¿no es cierto? Hay una cierta clase empresarial que se acostumbró a ganar demasiado y a hacer pillerías para ganar y ganar. Y eso la gente hoy día es lo que reclama. Eso es lo que la gente, el abuso. Recordemos, por ejemplo, para hablar de que no estamos diciendo ninguna mentira, la colusión del papel confort que llamamos, que es una empresa la más importante del país, CMPC, por más de una década nos estuvo cobrando más de lo que correspondía, no solo por el papel higiénico, sino que por la toalla nova, por los pañuelitos desechables y por todo lo que ellos producen. Las farmacias, cuando se coludieron, cuando se pusieron de acuerdo para cobrarnos más caro, los remedios en Chile son los más caros de toda América Latina, ¿ya? Cuesta más un remedio en Chile que un remedio en Europa. ¿Cómo va a ser posible eso? Y no lo hemos dicho, porque usted puede decir, pero diputado, ahora, no, si lo hemos dicho hasta el cansancio, en estos mismos programas lo hemos comentado todas las veces, pero los que tienen que reaccionar no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Piñera es empresario, por ejemplo. Los que están alrededor de él, que ocupan cargos en los ministerios, son también empresarios, vienen de la empresa, ¿me entiende? Y finalmente hay que decir una cosa que no tenemos que olvidar. Si Piñera es un presidente elegido democráticamente por la mayoría de los chilenos, pues. Claro. ¿Quién se equivocó?
Bueno, hay mucha gente que en redes sociales ha subido videos en contra del presidente manifestando que ellos votaron por él y lamentablemente se decepcionaron. Diputado Venegas, quiero llevarle un tema. Esa reunión que tuvo el presidente con gente de la Cámara de Diputados y del Senado, esa reunión... Con nuestro presidente de la Cámara, Iván Flores, y con el presidente del Senado, el senador por nuestra zona, Jaime Quintana. Ellos son hoy día circunstancialmente presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, y el presidente, bueno, lo llamó por la crisis que estamos viviendo, para poder dialogar y conversar, para ponerse de acuerdo. Son las autoridades hoy más importantes del país. Pues la sociedad hizo una crítica por esa reunión porque al parecer no son los más idóneos para reunirse, que no pedían que fueran otro tipo de personas como que están más con la gente del pueblo, en este caso dirigentes, etcétera. Bueno, lo que pasa es que ahí el gobierno se ha conducido pésimo, pues. Y eso es lo que le representamos. Yo realmente creo que, mira... Es que da la sensación de que las decisiones las toman entre un grupo de personas. Pero es que ahí está... Que no conocen la realidad. Pero eso que realmente vive. Ahí es donde falta política. Ahí es donde falta política. Mira, aquí en los momentos de crisis es cuando queda de manifiesto quién es un buen gobernante y quién es un gobernante mediocre o no a la altura. Y desgraciadamente en estos momentos de crisis el presidente Piñera tuvo 3 días haciendo cadenas, 3 días haciendo cadena todos los días a las 9 de la noche y no decía nada importante. Lleva esta crisis casi 2 semanas, desde que, si la partimos de los muchachos, desde el viernes pasado ya con todo, y él todavía no anuncia un cambio de gabinete. Creo que hoy día recién algo mencionó de que le había pedido a todos los ministros que pusieran sus cargos a disposición. Pero tardíamente. Y en este caso tienes tu razón y esa crítica tiene que ver. Él, claro, tiene que conversar con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara para ponerse de acuerdo respecto a los proyectos de ley que va a enviar. Tiene que reunirse con los dirigentes de los partidos políticos, por supuesto. Los alcaldes de las comunas, que también tienen un rol importante. Los alcaldes, tiene que reunirse con los dirigentes de las organizaciones sociales que hoy día están detrás de esta movilización, pero la iniciativa tiene que tomarla él, pues, para escucharlo, para que ellos les puedan plantear. Y eso es tarea del gobierno que en este minuto está y no ha estado a la altura. ¿Se calma esta situación? Bueno, yo creo que es muy difícil de aventurar una respuesta a eso, a menos que no haya señales concretas de parte del gobierno, y esas son de carácter política, y son de carácter económica, y son de carácter legislativo, pero tienen que ser importantes, tienen que ir al fondo. La gente ya no quiere, ¿no es cierto?, cosméticos, ya no quiere, como dicen ellos, aspirinas, quieren cosas que vayan al fondo de cambiar esta estructura económica social que es injusta, que es inequitativa, que tiene a la gente indignada. Diputado, usted está en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. ¿Cuál es su visión respecto a las graves denuncias que han habido? Hemos visto muchos videos circulando en redes sociales, tanto de los dos lados, pero hemos visto a militares y también a carabineros que no han actuado de la mejor manera. Bueno, en el caso de los militares es comprensible por la razón que te dije yo delante, y por eso que la medida tomada por el presidente fue errónea para muchos, apresurada, mal manejada, porque los militares no están preparados para mantener el orden público. O sea, usted está diciendo claramente que aquí el grado de responsabilidad lo tiene en este caso el presidente y el ministro del Interior. Chadwick, claro, si él es el responsable de esa cosa. Entonces, mira, yo te quiero decir que nosotros como comisión nos juntamos, todos los días nos reunimos con integrantes de el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la defensora de la niñez, porque aquí han habido muchos jóvenes y niños lesionados, detenidos también, hemos visto. Baleados. Tengo la cifra aquí en mi cabeza. Iban hasta ayer 2.680 y algo detenciones. Sí, en su gran mayoría hombres, mujeres y un grupo jóvenes, considerable de niños. De niños. Había más de 400 heridos de distinta naturaleza. Había 245 heridos por arma de fuego. Había hasta el miércoles 43
habían llegado a los hospitales, a los recintos de salud, 43 personas con lesiones de traumas oculares gravísimos, que son perdigones, que le salió el globo ocular o le provocó lesiones gravísimas. Decían los médicos, porque estuvo el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico también en la comisión, entregándonos esos antecedentes. Dice que muchos de esos cabros van a quedar con pérdida de su visión. Hay 15 muertos oficialmente reportados. De ellos, tengo entendido que todavía quedan algunos que no los han encontrado, que están desaparecidos. Sí. O sea, ¿podría aumentar esto, diputado, en los próximos días? Podría aumentar. Hay 5 oficialmente ya reconocidos que fueron muertos por agentes del Estado, claro. O sea, o militares o carabineros. No estoy intentando disculpar ni solo explicar lo que ocurre. Los militares no están preparados para estas tareas y entonces no es raro que con un arma, ¿no es cierto?, no tengan. Los carabineros tienen protocolo y están entrenados. ¿Sabías tú que, por ejemplo, frente a una orden de un carabinero que te dice deténgase, te da una vez, 2 veces la orden, no te detiene, él está autorizado a una bala de salva, de fogueo, disparar al aire para combinar 1 segundo, bala, eso dice el protocolo. Claro. Y después de ese segundo, si aún persistiera y viniera como a atacarlo, recién ahí está autorizado a hacer uso de su arma, digamos, con munición letal. ¿Entiendes? Esos protocolos están vigentes plenamente. Entonces, hay una preocupación de los organismos internacionales y nacionales porque el gobierno no le ha dado las facilidades, por ejemplo, al INDH, porque ahí hay niños, hay jóvenes que tienen que ser, ¿no es cierto?, sancionados si cometen delito, porque también ha habido al margen de las cuestiones delitos, ¿no es cierto? Bueno, esos tienen que ser sancionados, llevados a los tribunales y juzgados y aplicada la sanción. Así es. Pero conforme a la ley y a las normas que tenemos vigentes. Diputado, ya estamos llegando a la parte final de este programa. Hemos conversado de todo lo que ha acontecido esta semana tan dramática para todos que han salido a protestar, sobre todo en el área metropolitana, en la quinta región, donde han habido este tipo de desmanes. Gracias a Dios que en Angol, como ciudad pequeña, no hemos tenido problemas, salvo ahí unos pequeños destrozos en un ventanal de un local comercial, que no pasó a mayores, donde hubo detenidos, pero la gente se ha manifestado muy bien. Por último, ¿cuál es el mea culpa que hace la clase política en general, redondeando, por supuesto, todo lo que hemos conversado? Bueno, yo no me siento parte de esa clase política, yo no soy parte, yo soy un negrito de Harvard que, dada las circunstancias de la historia, un muchacho modesto, de una familia modesta que llegó, ¿no es cierto?, a esta circunstancia. Yo antes de, mi papá no era diputado, no era senador, no nada. No sé, esa será la clase política, yo no me siento parte. ¿Le duelen un poco las críticas que se le han hecho, sobre todo en su comuna, por parte de algunos que no se informan bien de lo que realmente sucede y de lo que usted realmente realiza en el Congreso? Sí, yo creo que, mira, te voy a decir, ha sido doloroso, sobre todo porque mucha gente que hemos ayudado a lo largo de todos estos años, muchas obras que hemos realizado, mira, yo te debo contar decenas de personas que le he ayudado a conseguir trabajo, y nunca le he preguntado de qué lado político son, ni nada, simplemente cuando he podido ayudar, he ayudado, haciendo la gestión, a la gente que le hemos resuelto tantos problemas, a la gente que le hemos ayudado a conseguir proyectos, ¿no es cierto?, recurriendo a los recursos que hay en el Estado, a las obras que yo mismo he colaborado, solo para mencionar en Angol, ¿no es cierto?, el asfalto de la Arcadia y Traque, el asfalto ahí para el parque, casi en 8 kilómetros, el asfalto hacia Vegas Blancas, que por desgracia quebró la empresa, conseguir pavimentación de calle, ayudar en los movimientos de vivienda, etcétera, tantas cosas, mi oficina, mi espacio, al servicio de esas cosas. De pronto la gente por una... Hay primero que tienen que entender que hay gente que yo no le gusto porque como pienso. Claro. Es la gente derecha que en las redes, ¿no es cierto?, no pierde oportunidad para denigrarme con noticias falsas y están ahí.
Ya, otros porque, bueno, no les caigo bien. O tienen pretensiones políticas. O porque tienen pretensiones políticas encubiertas, Claro. ¿no es cierto? Está bien, y llegará el momento, ¿no es cierto? Y vendrá la próxima elección y la gente, ¿no es cierto? Yo tengo que evaluar, ¿no es cierto? Es un tema que, por cierto, a mí me ha dolido mucho, mi familia, mi mujer, mis hijos. Entonces, yo lo que digo es simplemente, mire, puedo haberme equivocado en una frase maldicha, pero nunca he metido las manos. Pero se dieron el tema de escuchar esos 6 minutos de intervención que usted hizo porque mostraron solamente Pero es que hay mala intención, yo ya tengo claro, fue la bancada de la UDI que la viralizó, desde la bancada oficial del Twitter, de la bancada oficial de la UDI, viralizaron todo ese tema, lo sacaron de contexto, lo convirtieron en una noticia. La Tercera hizo de un tweet, una noticia, no me llamaron. No, lo mínimo del periodismo es recurrir a la fuente, darte la posibilidad, no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque me pasaron la cuenta por haber, ¿no es cierto?, fundamentado la acusación contra su ministra de Educación, Marcela Cubillo. Eso es, y eso tiene que entenderlo usted. No se deje engañar, aquí hay política sucia detrás. ¿Ah? Y yo me hago cargo de eso. Ahora, como decía, el mea culpa es no haber tenido la capacidad de convencer. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy peleado con la mayor parte de mi bancada, porque los dos proyectos más importantes que este gobierno mandó, que es lo que ellos llaman reforma de pensiones, yo creo que es un mal proyecto. Y yo voté que no debíamos votar ese proyecto hasta que el gobierno no le hiciera mejoras sustantivas. Solo 3 de los 13 diputados de la bancada de mi partido votamos en contra. Víctor Torres, Raúl Soto y yo. Respecto de la reforma tributaria, la integración que le devuelve o que deja de cobrarle 830 millones de dólares a los más ricos de este país, tampoco me parece que es justo en estas circunstancias, antes de este estallido. ¿Ya? Y la mayoría, no obstante, pero yo dejé constancia de mi votación. Ahora todos se dieron vuelta a la chaqueta. Eso que nosotros le decíamos que iba a pasar, cuando fundamentábamos nuestro... Si cuando hablé de lo indigente fue por una comparación, mala comparación, pero claro, lo que decía era los que... Mira, voy a ponerte un ejemplo. Ahí hoy día anda circulando en las redes, lo pueden ver. ¿Cuánto ganan los 10 gerentes de más altos sueldos de Codelco? Entre 30 a 42 millones de pesos. 30 a 42 millones, claro, compare con 6 millones y medio de un parlamentario. Sí. ¿Ya? ¿Cuánto ganan los gerentes del Banco Estado? ¿Cuánto ganan los gerentes del banco de las ISAPRES? Sí. De los gerentes de las AFP. Entonces, y esto es nada comparado con lo que ganan los verdaderamente ricos de este país. Ahí hay estudios que indican que hay fortunas que ganan 1.000 millones de pesos diarios, le rentan las utilidades de todos sus negocios. Esa desigualdad era... Y en ese contexto dije, pucha, si comparáis 1.000 diarios, con 6 millones y medio, claro, es la nada misma, po. Porque son 1.000 multiplicados por 30 días. Claro. Entonces, eso es, la gente a veces no quiere escuchar o no entiende, y otros malintencionadamente, por razones políticas, hacen... Y bueno, ese es mi mea culpa, tengo que poner más cuidado en lo que digo, en tiempos de redes, ¿no es cierto? Cualquier cosa se puede hacer. Y la política, lamentablemente, es así. Y la política es así, dicen, claro, que para estar en la política hay que tener cuero de elefante, dicen, o sea, muy duro, hay que tener carecayo. Yo no tengo ninguna de las dos cosas porque me duele, he estado afectado, muy afectado. Me duele la crítica cuando la considero injusta, me duele que se metan con mi familia, que no tiene nada que ver, claro, mi mujer ni mis hijos. Yo soy el... Es usted el... Soy yo, y ustedes me evalúan cada 4 años cuando hay una elección. ¿Ah? Pero pareciera que en esta sociedad todos tienen la razón y tienen la opinión y tienen la solución al problema. Uno tiene que estar en los zapatos de la persona para darse cuenta cómo se maneja la situación en nuestro país, porque son todos
quienes están a través de un cargo público lo que tienen que hacer el aporte y solucionar el problema. Exacto. Mira, y por último, yo creo que para terminar el programa yo quiero llamar a la prudencia. Insisto, yo estoy con las marchas. Si yo pudiera salir a marchar, marcharía con ustedes. No puedo, porque sería casi provocar, ¿no es cierto?, en el contexto de hoy que se da. Pero mis amigos marchan, mi familia marcha, mis sobrinas marchan, aquí en Concepción, en Santiago, en Temuco, en todos lados. Pero también tengo que ser responsable para decirle, mire, todas las injusticias que se han acumulado a lo largo de estos 30 años, como bien dijeron, no son los 30 pesos, son los 30 años, en donde hay que reconocer que se ha hecho mucho y que este país es otro respecto al que heredamos en los 90. Más del 40% vivía en la pobreza, hoy día solo poco más del 10%, ¿ya? No se pueden resolver en un par de semanas. Entonces lo que hay que hacer es serenidad, calma, para hacer un pacto social de todas las fuerzas, incluidas las fuerzas sociales de estos dirigentes, para decir, mira, estas son las cuestiones que vamos a hacer para combatir estas desigualdades en un plazo que no puede ser inferior, ¿no es cierto?, a 10 años, a una década, o para pensar el país para los próximos 30 años, porque sería mentir decir que todas las cosas que se están pidiendo hoy día se pueden resolver, ¿no es cierto?, de aquí a mañana. No. Y lo otro, lo que está demandando la ciudadanía en estas grandes movilizaciones son soluciones nacionales, como al tema de las pensiones, el tema de la salud. Es una torpeza pensar que hoy día es la demanda que hay que hacer lo que necesita Angol, que pavimentar una calle, eso vendrá después. Hoy día hay que resolver los grandes temas, creo yo. Diputado, le damos las gracias. Estamos llegando a la parte final de Agenda Distrital. Hasta el próximo fin de semana, diputado Venegas. Gracias por venir. Si Dios quiere y si Dios lo permite, con mejores noticias, ¿no es cierto?, y con caminos que nos lleven a solucionar esta grave crisis que estamos viviendo.